Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Les habla su Oba Eni Oríate y Faolao Lo Batalá. Hoy cambiándole un poco el algoritmo al sistema en cuanto al horario. Bueno, por razones de estudio y de trabajo, hoy tuvimos que cambiar un poco. Si no cabe de una manera, cabe de la otra. ¿Ya? Y ante todo, hermanos y hermanas, agradecido a las personas que usualmente participan con nosotros aquí, que están en nuestro programa, en nuestro canal y que dan su quinde de gracias, mi hermano, por estar presente, que participan con nosotros aquí y van entendiendo un poco la mecánica de lo que va en nuestro proyecto en cuanto a la explicación de los Odun de Dilogun a nuestra manera y a nuestra forma de nuestra forma de ver. Entonces, hoy le cambiamos un poquito el horario porque, bueno, como decía, por cuestiones de trabajo y por cuestiones de estudio también, estamos realizando algunos estudios nocturnos eh, con relación a nuestra profesión, la validación de nuestros estudios profesionales, universitarios, y bueno, eso nos lleva un poquito de tiempo. Ojuani Tontiofu nos toca, queridos hermanos y hermanas. Ya sabemos y como hemos explicado aquí que en el primer video de esta serie hablamos un poquito más de Ojuani, pero sin lugar a duda cuando vemos Ojuani tenemos que pensar indiscutiblemente en las cosas, en el Odun donde predominan más las cosas de los muertos que los vivos, un Odun que habla de arruinar o arruinarse, un Odun que la relación con Iku, con Egun es muy grande, la problemática de la violencia también es muy grande, la problemática de, de la relación con Achelu, con la justicia también lo es, así como el ya famoso y reconocido mal agradecimiento y lo que se le llama el desalojo, lo que se le puede denominar el desalojo, así, o sea, lo que conlleva la pérdida de la casa por determinados motivos que ya en Ojuan, en el primer video de esta serie, nosotros hemos mencionado, y por eso a las personas que usualmente no nos ven, sobre todo por el YouTube, le damos esta introducción para que entiendan de que no es que no hablemos de Ojuani, sino que Ojuani lo hablamos en el primer video de la serie y que nos centramos más en el Odun picado que lo acompaña para finalmente cerrar con la explicación del Odun compuesto. Entonces, hermanos, queridos hermanos y hermanas, o hermanas y hermanas, ay, discúlpenme, ante todo, una felicitación a todos los hijos de Yemayá en este día, en cualquier parte del mundo donde se encuentre, especialmente para mi abuela de Santo, que, que es hija de Yemayá, que fue la felicitar en mi santo. Tuve el placer, el honor de que una de mis abuelas fuera la felicitar en mi santo. Va para ella también toda la felicitación, así como para todos los hijos e hijas de Yemayá. Ofun, hermanos y hermanas. ¿Qué dice Ofun? Ofun para nosotros en la Ocha es el principio de todas las cosas, donde hablan todos los Ochas de cabecera. Eso nos dice la literatura. Y quiero que entendamos el sentido de la controversia y la dificultad que hay entre el entendimiento de ella unle, ella Obe, Onile, como quieran decirle, y Ofun en cuanto al surgimiento de las cosas. Respeto las dos versiones, pero la que me enseñaron a mí nos indica que todo surgió en Ofun. ¿Por qué? Porque Ofun es la ausencia de todo. Como Iyefun es la claridad, es el polvo blanco que nosotros conocemos, Ofun es la ausencia de todo. Y eso significa la ausencia de claridad, y la ausencia de claridad significa el vientre materno donde nosotros nos criamos, donde se forma la vida,
y eso significa Ofún, ¿verdad? Y por lo tanto no podemos decir que la vida se creó en la claridad, porque eso es, no quiero decirlo, pero es falso, sino tenemos que llevarlo al vientre materno y ahí nos damos cuenta que la vida se creó en la oscuridad del vientre materno y después, como dicen Ocana, cuando el niño nace o cuando la vida sale, se manifiesta, ya ve la claridad, ya ve la luz como en Ocana. Roberto, gracias por estar presente, Rafael también, Yamilé, los veo, no puedo verlos si están comentando, pero sí los veo ahí en la fotico. Esto, entonces eso significa Ofún en cuanto a Odun y la importancia que tiene Ofún. Queridos hermanos y hermanas, sin lugar a dudas vamos a hablar de la maldición, vamos a hablar de la curiosidad femenina, vamos a hablar de los fenómenos que surgieron y que se propagaron en el mundo por un descuido tanto de Osbatala, como dicen uno en los recorridos, en uno de los caminos, en Ofún Tontiodí, o como le llaman en Ofún Tontioche, que le dicen precisamente así, Ofún, ¿verdad? Entonces Ofún nos indica como el robo, o sea, en Ofún nos indica el robo, nos indica no jurar en falso, ni echar maldiciones a tus hermanos. También, así como también nos indica, Ofún nos indica y nos marca la discriminación para perjudicarle. Todos estos aspectos nos los marca Ofún como Odun. Y si lo entendemos específicamente a partir de la explicación de estos dos pataquías que yo les hablé, uno que está en Ofún Tontiodí y en Ofún Tontioche, donde habla acerca de la maldición y las situaciones, podemos decir muy brevemente que Ofún era menesteroso, que Ofún era una persona que no podía tener hijos, que Ofún era casado, pero le gustaban mucho los niños, y eso es un aspecto muy importante. Por eso Ofún alquila o pide una niña para él poderla criar, porque él no podía concebir junto con su señora ningún niño. Pero Ofún tenía guardado en su escaparate una caja donde estaban guardados los fenómenos, y la señora, por la curiosidad, en unos pataquí dicen que fue la señora, en otros pataquí dice que fue la niña, por la curiosidad que él siempre decía, que a ese cuarto nadie me entre, nadie me abre ese escaparate. Bueno, abrieron la caja, para que la entendamos mejor algunas personas, que es como la caja de Pandora, y entonces salieron los fenómenos al mundo. En otro pataquí habla de Osbatalá, que tenía bajo resguardo los fenómenos, y cuando él salió, los orichas, algunos orichas, entre ellos el Eguá, se le colaron en la casa y hicieron algunas sinvergüenzuras, por llamarlo así de alguna manera, y cuando él regresó se dio cuenta que ya los fenómenos estaban diseminados, y como él ya había jurado cuidar con esos fenómenos así hasta a costa de su propia vida, entonces por eso también tenemos que entender que se habla de no jurar en falso en Ofún. Todos estos elementos hay que estudiarlo, como siempre le digo, hermanos y hermanas, para poder entender el por qué Ofún como Odun nos indica, nos prescribe a nosotros todas estas situaciones que la misma habla, ¿verdad? No obstante a eso, Ofún también dice que en Ofún nace la sabiduría, nacen los fenómenos, nacen las enfermedades extrañas, incluyendo el cáncer, ¿verdad? Nace la codicia y la avaricia por la fama y el dinero. Eso nacen en Ofún como Odun, y debemos entenderlo para poder después comprender más adelante la explicación que nos dan los refranes del propio Odun, que vamos a ver a continuación. Y inmediatamente vamos a ver aquel que todo el mundo dice, que todo el mundo habla, y es que el que maldice, lo maldicen. Y eso tiene que ver con la propia explicación de origen de Ofún en cuanto a los fenómenos y en cuanto a las problemáticas que se generan ahí cuando los fenómenos se esparcen por el mundo, y las maldiciones que se proveen precisamente por haber destapado esta caja, por haber no cumplido con la promesa de haber resguardado los fenómenos
que estaban bajo su cuidado. Dice Ofun que donde es un Odun donde nace la maldición, precisamente a partir de lo que hemos explicado anteriormente, ¿verdad? Dice Ofun que el que juega pierde la casa y pierde el dinero. Y eso tiene que ver con cuando lo llevamos a la manifestación propia de nosotros en la vida. Nosotros estamos hablando de los juegos de azar, estamos hablando de otra manera de decir que aquel que juega por necesidad pierde por obligación, porque cuando usted enfrenta la vida con el azar, cuando usted enfrenta la vida con el dejarle su responsabilidad a otros o a otras circunstancias, sin lugar a dudas usted va a perder, porque la ganancia que va a obtener no va a ser más que el enganche para que usted vuelva a caer en ese vicio, en ese problema de el juego, y no se ocupe usted mismo de por sus propias intereses, de por su propio trabajo, lograrse los méritos y lograrse lo que le provea la vida para poder vivir, para poder mantenerse. Entonces, Ofun nos habla de una manera positiva en este sentido, porque nos advierte que si usted se la pasa jugando va a perder la casa y va a perder el dinero, va a perder a su familia, lo va a perder todo. Eh, eh, lo va a perder todo, por lo tanto, ocúpese de su vida, trabaje, provea a su familia, ocúpese de su familia y todo le saldrá bien. En Ofun hablamos, hay un refrán que habla del pacto de Iku con su ahijado, el médico o el curandero. Y fíjense que es importante eso, porque en Juani Dios dijo, yo mando las enfermedades, pero también mando las curas. O sea, para poder entender mejor los fenómenos, tenemos que entender que las cosas vienen siempre acompañadas de uno sobre la otra. O sea, la vida es una cabaña donde la meta es IQ, eso lo sabemos, pero ni una prevalece sobre la otra, sino que las dos, o sea, tanto la vida como la muerte, eh, la vida como la muerte prevalecen en armonía para poder realizar su función asignada por Olofi. En Ofun habla la nada, estamos hablando de hablar de la nada. Y cuando hablamos de la nada estamos hablando de la ausencia de claridad. De la ausencia de claridad en Ofun, cuando no hay luz, no hay claridad. Por eso estamos hablando nosotros de la nada en este Odun o Ofun, ausencia de blancura, ausencia de claridad. Otras personas dicen que es todo lo blanco, inmensamente blanco, donde no podemos distinguir nada, donde hay ausencia de todo. Esto, hermanos, escríbanme ahí a ver si me están viendo o estoy frisado. Quizás sea tu teléfono. Ya, era el teléfono de mi esposa. Entonces, Ofun también nos llama en otro de sus refranes a tener cuidado con la avaricia, porque debido a esta avaricia podemos perder hasta la vida, la podemos perder en Ofun, y ya hablamos en su génesis de uno de los aspectos que habla de la avaricia y la codicia, de la avaricia y la codicia por querer alcanzar la fama y el dinero y el poder. Gracias, Robertico. Es que el teléfono de mi esposa estaba frisado y entonces pensamos que no estaba saliendo la señal, pero bueno, parece que era un problema del teléfono de mi esposa. Entonces, Ofun nos habla de eso, de tener cuidado con la avaricia. Las cosas se alcanzan legítimamente, las cosas se alcanzan por nuestro esfuerzo. El ser avaricioso habla de la persona que anhela y quiere mucho más de lo que realmente puede o se merece tener. Ofun nos habla
Félix y Ricardo, gracias por estar presentes, hermano. Ofun también nos habla de que la sabiduría es la belleza más refinada del ser humano. Una persona sabia, que es lo que yo recalco bastante, una persona sabia no solo es inteligente, una persona sabia por sobre todas las cosas, es una persona paciente porque sabe en qué momento va a actuar, en qué momento va a decir algo y ahí sabe en qué momento también callarse, como la fábula del burro, del tigre y el león. Es mejor no discutir con necios, es mejor quedarse callado, porque si no, eh, lo que hacemos es perder el tiempo. ¿Verdad? Así es, Robertico. Buen aporte ese. Si apostamos a lo incierto, nos puede venir fenómenos que nunca pensamos. Entonces hay que apostar a lo que realmente sabemos. Y si lo vemos con el refrán anterior, o sea, que hay que tener cuidado con la avaricia porque hasta podemos perder la vida. Tiene que ver mucho con lo que acaba de decir, porque la avaricia es aquel querer en desmedida de lo que realmente podemos tener y nos merecemos y nos merecemos tener, ¿verdad? Ofun nos dice siempre que delante de una mujer nunca se olvide de su madre. Y eso tiene que ver precisamente con la génesis del Odun, aquel Odun que nos dice que por lo menos a mí me enseñaron, yo no sé, respeto a las personas y a los hermanos que estén aquí, que piense que en Ofun no nació nada, sino que nació en Eyeunle. Yo respeto esa decisión, esa variante, ¿no? Pero la que nosotros nos enseñaron fue en Ofun. Y este refrán me lo reafirma en el sentido que delante de una mujer nunca se olvide de su madre, porque Ofun es un Odun de nacimiento, es un Odun donde vinieron todas las cosas al mundo, las buenas y las malas. Es un Odun donde la importancia de la procreación y de venir hacia la claridad es vital, es importante. Por lo tanto, nos lleva al otro aspecto de la explicación que tiene que ver con que usted siempre respete. Así es, Quindeño, qué bueno estuvo ese. Corrige a un sabio y lo harás más sabio. Corrige a un necio y lo harás tu enemigo. Entonces no perdamos el tiempo como la fábula que le mencioné. Y como le venía diciendo, Ofun nos habla de aquel respeto que debemos tener hacia la persona que nos dio la luz, las personas que nos procreó en la oscuridad y que nos trajo a este plano, a esta tierra. Bajo cualquier criterio tenemos que ser agradecidos hacia esa persona, ¿verdad? Es importante entender eso. Ofun también nos dice que la IQ, que la muerte nunca está lejos ni cansada, siempre está aquí. Repito y he repetido en varios Odun, porque me parece que este refrán le pertenece a todos los Odun y sobre todo nos pertenece al ser humano para, para poder entender las cosas. La vida es una cabaña donde la meta es IQ. Por eso la muerte nunca eh, no está lejos ni está cansada. H, Ricardo, H. Así mismo es. Todas esas cosas que acabas de decir, Ofun las manifiesta como Odun a partir del hecho de que en Ofun nacieron los fenómenos, ¿verdad? En Ofun nacieron los fenómenos. Está bien, está bien, Robertico. Eso son las enseñanzas eh, que, no, que le dieron a cada uno. Y fíjense, para abundar un poquito en eso de lo que habla Robertico, y aquí hay Osva, que no están viendo, hay personas, sí, hay personas que cuando rezan el Bo Esther empiezan por Ojuani. Hay personas que cuando rezan el Bo Esther empiezan por Ocana, porque por uno empezó el mundo y por uno se acaba,
y fue donde se vio la luz por primera vez. No podemos perder de vista estas cosas, ¿verdad? Dice Ofún también que aquel que le roba un gatico a una gatica, la maldición de esta lo va a perseguir. Y fíjense que tiene que ver con el hecho cierto del amor de Ofún hacia los niños, pero cómo lo retenía con situaciones extrañas. Acuérdense que era una gente menesterosa, que era una gente muy extraña. Y cómo no te va a perseguir una maldición cuando tú le quitas el hijo a una mujer, cuando le quitas el hijo a un matrimonio, cuando le quitas el hijo, que es la felicidad de un hogar, por supuesto. La mujer, la madre, lo va a defender a capa y espada. En Ofún hablamos de la paridad, fíjense, de la muerte y de la vida, ¿verdad? De la muerte y la vida. Como Iku le dice a la vida, yo prevalezco sobre ti, y la vida le dice, sí, pero si tú no existes, yo no existo. Y cómo para que el mundo sea mundo tienen que existir las dos cosas, los dos fenómenos que nos manifestamos en la vida física que nosotros tenemos aquí en este momento. Ofún también nos dice en otro momento de que el viento dijo, yo no puedo matar al rey, pero le soplo el sombrero, y tiene que ver con el hecho de tener nuestra corona, nuestras consagraciones bien claras, bien definidas, bien hechas, y sobre todo llevar el legado que nos dejaron de una manera lo más decorosa posible. Son elementos que Ofún nos va a llevar, nos va a dar como Odun, y que van a formar parte del Odun compuesto de Ojuan y Tonte Ofún, que es el que estamos viendo hoy. Pero como saben, explicamos el Odun picado para poder entender mejor qué aporta cada uno en la composición de los Odun. No obstante eso, Ofún tiene otros caminos muy importantes que también tenemos que estudiar, y en uno de los caminos hablamos de la alegría, de la falta de alegría en las personas, ¿verdad? De cuando la alegría no se sentía llena porque las personas no lo acompañaban, las cosas eran tristes. Por lo tanto, ya hablamos de que Ofún es una persona menesterosa, y aquí en este camino ya el hecho de que de la adivinación que se hizo de la alegría cuando no se sentía llena, quiere decir que la persona está falta de alegría, está falta no está contento, no está feliz, y por lo tanto su manifestación en la vida va a ser huraña, va a ser triste, acongojada, y por lo tanto Ofún nos habla de estas cosas. Ofún, por otro camino, también nos habla de cuando la persona está enferma, como el ser humano, desgraciadamente, a través del camino del leopardo cuando estaba enfermo, como la persona, desgraciadamente, hace dejación de la virtud más grande que es el corazón, el acompañar a otro ser humano en su dolor, ¿verdad? Y es por eso que indirectamente causamos las reacciones negativas en otro ser humano. ¿Por qué? Porque cuando una persona está enferma, la sociedad generalmente lo desecha, porque ya es inservible, ya molesta, ¿verdad? Pero si desgraciadamente, como sucedió en este caso, la persona se recupera y recupera toda la fuerza, la persona cuando ya está recuperada precisamente no va a venir con las mejores intenciones, porque lo que va a venir es con un sentimiento de venganza, porque cuando yo necesité, nadie me ayudó, cuando yo estaba enfermo, nadie me alimentó, nadie me cuidó. Desgraciadamente, en Ofún hablamos de esta situación. En Ofún también hay otros caminos que hablamos de cómo la persona les roban sus armas a través del camino de Ogún, cuando les roban sus armas. Y no solo estoy hablando de las armas, o sea, pérfilo cortante, armas de fuego, ni mucho menos, que también podemos incluirla aquí porque este camino habla acerca de esto, sino estamos hablando cuando se nos hace trampa para robarnos alguna posesión que nos dignifica a nosotros como ser humano. Puede ser una idea, puede ser un pensamiento, ¿verdad? Y cómo otras personas pueden aprovecharse de la nobleza
suya estar exponiendo al mundo todo lo que usted quiere, todo lo que usted sabe y cómo se puede lograr. Y siempre va a haber alguien que diga, es cierto, y le pueda robar la idea de lo que usted está planificando y aparecerse después como aquel que lo hizo y al cual le den todos los méritos que no se merece, porque definitivamente no se merece. Ofun también nos habla de cuando la persona lo van a traicionar. En Ofun habla de la traición a través de un camino del rey cuando lo iban a traicionar y cómo usted no puede confiarse ni siquiera en sus súbditos, cómo usted puede. Y eso lo tenemos que llevar hasta en el hogar, queridos hermanos y hermanas, cómo usted puede salir de su posición, ya sea de trabajo, ya sea de la casa, y cómo aquello que ustedes creen sus amigos, sus familiares, lo pueden estar traicionando, lo pueden estar engañando. Por eso es que hay un dicho también que yo pondría aquí, que es confía, pero comprueba. Otros dicen confía, pero controla, y es más o menos algo así parecido. Y Ofun nos habla de esto. Ofun es un orden tan importante, hermanos y hermanos, que habla de cómo se combinaron los Sodom. Son cosas más profundas que no los vamos a exponer por aquí, por supuesto, pero de cómo se combinaron los Sodom. Cómo la mamá de los Sodom no tenía hijos y cómo parió 16 y cómo se llamaron los 16 Sodom. Explica cómo la esposa de Batalá, ¿verdad? Hermano Kinde. Gracias por esos aportes buenísimos. En Ofun habla de cómo la esposa de Batalá se adueñó del oráculo de Eridilogún, ¿verdad? Y este camino nos va a dar la explicación incluso de por qué nosotros, de la manera que tenemos nosotros de lanzar el caracol, imitando precisamente este camino de Ere, la esposa de Batalá. Ofun nos habla de cómo Batalá le entregó la sabiduría de Dilogún a Ochun por otro camino. Por lo tanto, aquí fíjense cómo vemos las dos versiones donde dicen que Yemayá es la caracolera. Sin embargo, en Ofun nos habla de cómo Batalá le entregó Eris Dilogún a Ochun con toda la sabiduría. Esto es muy importante, ¿verdad? Nos habla de la persona que quiere tener vida placentera a través del camino del rayo y no lo logra por ciertos y determinados motivos. Habla de la persona que tiene, vamos a decirlo así, diferentes capas, como dicen las viejas en Cuba, decían, yo tengo 7 pellejos, 6 para la calle y 1 para mí. Bueno, aquí en este caso es algo parecido en el camino de la cebolla, como al final la cebolla, por no ser el hervor, hace que las personas cuando la piquen llora, pero eso tiene que ver con el ser humano en el sentido de que por no completar el hervor, las personas tienen diferentes capas, muestran diferentes matices, muestran diferentes caretas ante la sociedad, cuando la que llevan por dentro, al final de todas esas capas, es el verdadero yo que tenemos nosotros por dentro. Habla también de la frescura, de las cosas frescas en la casa, de las cosas frescas en el mundo, a través del camino precisamente de la frescura que Ofun nos manifiesta. Son, como ven, a grosso modo, muchos elementos que Ofun como Odun nos manifiesta a nosotros para poderlo juntar con esa cantidad de otros elementos que tiene Ojuani, y por eso también tenemos que estudiar los pataquí. Les mencioné 2, uno de Ofun Tonti Oche y Ofun Tonti Odi, y ahora les menciono el de la araña mágica y el de la sabiduría de Orula, que también debemos estudiar para poder entender mejor las cosas. Perdón un momentico, mi esposa se está trasladando del lugar porque la están llamando. Bien, entonces seguimos. Ojuani Tonti Ofun. Ojuani Tonti Ofun. Dice Ojuani Tonti Ofun, y hablando de las maldiciones, caballero, cuando nosotros hablamos de las maldiciones,
no solo la llevamos en la lengua, también en la palabra, sino hacemos también afoché y hacemos cosas. Y Juanito Teofún dice que la persona usa afoché del mismo color de su tez, del mismo color de la piel. Entonces, ya saben, una persona más oscurita va a usar un odum más oscurito, una persona blanca va a usar un polvo, quise decir más blanco, y su elaboración va a ser diferente. Creo que eso va un poquito más con la explicación que tenga que ver con el grado de la maldición que le estén echando, si es un poquito menos o si es un poquito más. Dice Juanito Teofún que nadie sabe lo que hay en el corazón de ñame hasta que no se pica. Caballero, nadie sabe lo que hay en el corazón de ñame hasta que no se pica. Hasta llegar al corazón no sabemos lo que hay. Y eso tiene que ver precisamente con nosotros, los seres humanos, con el sentimiento de nosotros, los seres humanos. Nadie sabe lo que realmente hay en nuestros corazones. Nadie sabe lo que nosotros sentimos a diario y pasamos a diario. Solamente las personas que están al lado de nosotros, que conviven con nosotros, que pasan nuestros mismos trabajos, problemas y vicisitudes. En Juanito Teofún nos habla de eso. En Juanito Teofún hablamos también de desobediencia con la ocha, no cumplimiento con la ocha, ¿verdad? Por lo cual la ocha va a tener problemas vamos a decirlo así, nosotros vamos a tener problemas con la ocha a partir del hecho, fíjense, del nacimiento de las maldiciones y el no cumplimiento de las responsabilidades que nos dan a nosotros en la vida. Eso es importante que lo tengamos en cuenta nosotros como ser humano, ¿verdad? Para no fracasar, para no tener dificultades. Incluso en nuestra religión dice Juanito Teofún, queridos hermanos y hermanas, que no meta la mano hacia donde su vista no alcance. Si su vista no alcance, no meta la mano, ¿verdad? Para no tener dificultades. Porque si estamos metiendo la mano hacia la nada, ahí vienen, como dijo un hermano por ahí en uno de los comentarios que no pude ver, ahí vienen el surgimiento y vamos a decir, el coger los fenómenos, el sacar las cosas con nuestras propias manos y el susto y la problemática que podemos tener nosotros como seres humanos son muy grandes, ¿verdad? O Juani Tonteofún también nos dice la curiosidad, Robertico. Fíjate que la curiosidad en este orden juega un papel muy, muy importante, tanto en Ojuani, en su relación con él. Fíjate, hay un camino en Ojuani que yo le explicaba, que yo someramente le expliqué, que ahí podemos encontrarle por qué la mujer se tiene que virar cuando le damos coco a Edgun, y fue precisamente por la curiosidad de la mujer. Y Ofun, los fenómenos salieron, fue precisamente también por la curiosidad de las damas, algo intrínseco y natural que tienen las damas, de lo cual no se pueden desprender. Entonces, ya aquí la curiosidad es al doble, Robertico, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Así es, Quindela, muy, muy importante. La gente, aquel que no escucha consejos, aquel que uno le dice las cosas y no acepta consejos. Es importante tener eso en cuenta, queridos hermanos y hermanos. Dice Juanito Teofún también en uno de sus refranes que tenga ideas propias. Usted tiene que tener ideas propias y si no mal nos acordamos, yo anteriormente había hecho de aquella persona que siempre está pendiente de lo que alguien hace para estar robándonos las ideas, ¿verdad? Para estar después apareciendo como el héroe de la solución del problema cuando en realidad no hizo absolutamente nada. Y Juanito Teofún nos dice, tenga ideas propias, ¿verdad? No sea sinvergüenza, aprenda a ser original, aprenda a ser único, sea usted mismo realmente desde su interior, desde su corazón, para que no sea una mala copia, como las cosas que están sucediendo aquí mismo. Juanito Teofún nos dice, ayúdate
que yo te ayudaré, o Juan y Don Teofún. Y eso tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver con ser mejor padre, con ser mejor hijo, con ser mejor amigo, sobre todo después con ser mejor religioso y sobre todo, queridos hermanos y hermanas, con el estudiar de lo que estamos profesando, pero desde la verdad, ¿no? Hay que estudiar desde la verdad y hay que saber a los maestros que escogemos para que nos puedan guiar, para poder nosotros después transmitir adecuadamente los conocimientos, sobre todo con lógica, con pensamiento, que esta es una de las cosas que nosotros tenemos propuestas en nuestro proyecto. Como le decía y como no me voy a cansar de decir, nosotros hablamos primero el de un picado y después hablamos el de un compuesto. No para sustituir uno con el otro, sino para tener un poco más de bagaje, de explicación en las cosas que estamos dando. Porque sí, efectivamente, hay cosas que en el de un picado se explican que después no aparecen en el compuesto y hay cosas en el de un compuesto que se explican que no aparecen en el picado. Pero no podemos dejar uno del otro separado, porque en estos caminos que nosotros hemos explicado y otros que no hemos explicado abiertamente por razones obvias, se habla mucho de la combinación de los Odum, se habla mucho de por qué los Odum al principio eran compuestos, eran picados, se habla mucho de las dos vistas de los Odum cuando eran dos manos de caracol y no una como es actualmente como hacemos nosotros. Entonces, todas estas cosas hay que entenderla. Gracias, Robertico, por tu comentario. Así es, así lo entendemos nosotros. Si no entendemos el orden picado, después no vamos a entender el orden compuesto. Como yo dije en el video anterior, no quieras pasar por Go primero sin antes haber recorrido todo el camino. Y como le decía, y aquí hay personas de recorrido que me están escuchando, caballero, antes no eran 16 de locura, eran 32, eran dos vistas de caracol, el ojo derecho, el ojo izquierdo, todo eso nos lo explican a nosotros, el orden picado, no nos lo explica el orden compuesto, ¿verdad? Y ahí es que nace. Madrina, bendiciones, gracias por estar aquí. Tú sabes que tú estés aquí me inspira más. Y entonces decía, hermanos y hermanas, que en el principio eran 32, eran dos vistas de dos manos de caracol, eran 32, porque eran el ojo izquierdo y el ojo derecho, que me desmientan las personas que están aquí. Si es así, gracias, Kinder, gracias. Y entonces, de ahí nace el por qué la tirada doble del caracol, porque antes se tiraba mano izquierda, mano derecha, orden por aquí y orden por allá, ¿verdad? Pero ahora hacemos una sola tirada del tilogún y eso tiene su explicación en el orden picado. Si no entendemos eso, no podemos entender el orden compuesto, porque al final de la historia es verdad que en el orden picado a veces habla el perro y en el orden compuesto en vez del perro habla el ñame, pero yo creo que eso no es lo esencial. Yo creo que eso no es lo esencial. Lo esencial es poder entender, como dijo el hermano Robertico, entender la raíz para después ir a lo otro, que es el orden compuesto. Y finalmente, Oswani Tonteofún nos dice que la curiosidad mató al gato. Robertico, la curiosidad nuevamente. No hay que ser curioso en Oswani Tonteofún. Hay que estar seguro de lo que estamos haciendo. No hay que meter la mano donde nuestra vista no alcance, ¿verdad? No hay que hacer las cosas sin seguridad. Hay que hacer las cosas con seguridad y sobre todo con aquello que podamos ver y palpar en realidad, que nos permita a nosotros de verdad estar seguros en lo que hacemos. ¿Cómo sería el tener nuestras propias ideas? Para cuando nosotros tengamos nuestras propias ideas, podemos hablarla con seguridad ante el mundo, sin ningún tipo de dificultades, ningún tipo de problema. H, mi hermano Kinde, como dice hermano Kindelán, que aquí, como siempre, participando de una manera muy activa y que dándome también sabiduría en este sentido. El orden picado es la base de una buena interpretación. Si no entendemos el orden picado, no vamos a entender absolutamente nada. Van a pasar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y no vamos a entender nada del otro, ¿verdad?
Porque como les dije y repito, si no entendemos el Ordum picado, no podemos explicar el porqué, la manera de nosotros lanzar el Dirogún. ¿Qué tiene que ver esto con la serpiente o con el Mahá o con Heré, como quieran llamarle? ¿Por qué nosotros imitamos eso? ¿Por qué eran 2 manos de caracoles? ¿Por qué eran 32? ¿Por qué ahora es una sola? ¿Y por qué es la doble tirada? Son fenómenos que me pica la lengua, pero no puedo hablarlo por aquí, porque por razones obvias, queridos hermanos y hermanas. Pero las personas que saben conocen de lo que estoy diciendo. Por eso insisto en nuestra propuesta de hablar primero el Ordum picado, para que no se pierda. No soy el depositario de eso. Sencillamente creo que si no analizamos el Ordum picado, vamos a perder una gran sabiduría. Entonces, hermanos y hermanas, siempre los remito a los pataquíes de los Ordum, porque nos van a dar una sabiduría aún mucho más amplia, y vamos a entender un poquito más de lo que estamos hablando. Y aquí en Ojuan y Tontofún estamos hablando del hombre y el sembrado de ñame, cómo traicionan a la persona con su sembrado de ñame, cómo la persona se esfuerza, se trabaja, y cómo un supuesto amigo venía por las noches y le hacía maldiciones para que él no pudiera prosperar. Estamos hablando de un pataquí que se llama el cual lo perdonó, como una persona se iba para rumba, para fiestas, a escondidas, y el cual le roba todas sus posesiones, y la persona lo que hace es no reaccionar, la persona lo da por perdido, y creo que más bien lo que reacciona en su mente que lo que estaba haciendo no era correcto, y por eso el cual le devuelve todas sus posesiones para que la persona tenga un nuevo camino ya en la recapacitación que había hecho. Y un pataquín muy importante que le va a gustar mucho a las damas, y que tiene que ver de que cómo fue que las mujeres lograron que nosotros los hombres las mantuviéramos. Eso es importante aquí en este Ordum, siempre partiendo del hecho, incluso desde Odí, de otros Ordum, el hombre no hizo el bo, la mujer hizo el bo, y siempre la literatura, las costumbres nos lo enseña. La mujer siempre vence, siempre es más inteligente, y entonces precisamente por haber hecho el esbo en este pataquí, nosotros decidimos que para no estarle pagando tanto a la mujer, la metemos dentro de la casa, y que la mujer nos lave, nos planche, nos cocine, y de alguna manera la mujer retribuye así todo aquello que nosotros estamos invirtiendo según este pataquí, y realmente es al revés. Realmente nosotros somos esclavos de las damas, realmente las damas son las que dominan, y al final terminamos dándoles dinero a las damas. Por eso este pataquí se llama así, de cómo las mujeres lograron que los hombres las mantuvieran. Eso está escrito en la literatura, y es un gran pataquí. Robertico, mira, este pataquí lo voy a subir para YouTube en cualquier momento, para que las damas aprendan por qué nosotros les damos el dinero y sin protestar. Y aunque protestemos, también les damos el dinero. Como siempre, mis hermanos, gracias a las personas que estuvieron presentes, ayudándome aquí, porque esto no soy yo solo, esto somos nosotros aquí compartiendo. A los que pudieron compartir la directa también se los agradezco de todo corazón, y como siempre le digo, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sea para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Oba de Ni Oriate y Fa Olao los Batalá. Pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días donde quiera que se encuentren en este mundo.